Bien, entonces, tenemos una entrevista, ¿no? Que le hace un programa al titular de, en este caso, de la unidad de inteligencia financiera. El programa se llama el chamuco.tv, que por cierto está muy interesante. Y bueno, pues la idea es ver que después de la entrevista donde se aborda el tema de la situación de las actividades que ha hecho la unidad, a partir del año presente, 2020, y lo que pasó también a finales de 2019, la actuación del tema del control del dinero. Y bueno, a ver cómo ven ustedes esa situación. Voy a preguntarles a los que ya tengo aquí que entregaron, y vamos viendo, ok, ¿sale? Entonces el primero sería Raúl Alejandro. No sé si tienes ahí forma de platicarnos, porque me decías que tenía un poquito de tema con su internet. No sé si ya se regularizó este asunto, ¿no? Ricardo Audelo. Creo que es, no, perdón, Raúl Alejandro García Parada, perdón. Raúl Alejandro García Parada. A ver, Raúl, ¿sí estás? A ver. Ok, no sirve, perfecto. No te preocupes. Ahorita avanzamos y luego ya vemos ese asunto. Entonces, seguimos con Amairani Guadalupe Lugos García. Buenos días, profe. Hola, buenos días. Cuéntame. Bueno, yo lo que vi, bueno, lo que logré entender fue que se llega a manejar un flujo podemos ver, o sea, a través de las investigaciones que hacen, un flujo de recursos bastante enorme. Más creo que como se llega a ver entre nosotros mismos, entre ese tipo de personas que llegan a como manejar demasiado dinero acerca de la corrupción o los cárteles, o hasta los mismos presidentes que llega a comentar. En algunos casos suele ser así. Y también que pues no llegan a pagar los impuestos como se deben y suelen llegar a beneficiar más a otros países que a nosotros mismos. Ok, muy Y bien. pues eso podría comentar. Ok, ¿te lo relacionaste con algún tema en particular de la clase? ¿Le encontraste algo de relación o lo viste como lejano a la materia? Cuéntame. No, sí lo vi relacionado, por lo mismo de que, bueno, estudiamos análisis macroeconómico, me fui basando más en el flujo de recursos cuando lo vimos, Ujú, sí, pues como ahí nos habla de eso, ujú, sentí que nos hablaban de eso, de los flujos, del flujo. ok, perfecto. Muy bien, gracias, Amairani. Y vamos a continuar con, ahora sí creo que está Ricardo Alberto Abudelo. Ya lo marcó como entregado, entonces creo que ya terminó. Profe, dígame. ¿Cómo viste el tema? Cuéntanos, ¿cuál fue tu conclusión? ¿Cómo lo relacionaste con la materia? Ok. Bueno, pues en sí los temas que se abordan ahí siento que son muy atrayentes, perdón, de lo que es la economía, la corrupción y cómo es que la corrupción también afecta a la economía de México, ¿no? Entonces, pues desde mi punto de vista, la corrupción es uno de los elementos que pues más impiden el desarrollo económico. Por ejemplo, en el caso de México, pues lo es más debido a sus altos niveles de corrupción, así como a cómo ha ido creciendo, sobre todo durante los últimos 6 años, que igual que fue en el gobierno de Enrique Peña Nieto, a la impunidad que comentaba igual el titular de la unidad de inteligencia financiera, pero que igual todos presenciamos, ¿no? Entonces, pues no es una sorpresa. Eh, Igual pues se ha documentado el desvío de cientos de miles de millones de pesos sin que se haya respondido ante las autoridades. Entonces pues aquí también la sociedad se ha visto afectada. Eh,
pues lo mismo se puede decir, por ejemplo, del efecto que han tenido sobre las finanzas públicas por la generación de excesivos gastos para reponer, bueno, en ese ejemplo, obra pública con sobrecostos y mala calidad. Así como igual lo mencionaban en la entrevista que le hicieron, la evasión fiscal que se tiene, ¿no? De evasión fiscal también, de varios, sobre todo igual el crimen organizado y todo eso. Creo que mencionaba la cantidad de, eh, no, la verdad no me acuerdo, pero sí eran miles de millones de pesos, ¿no? Entonces, pues todo eso siento que afecta, ¿no? Pero ya, por último, la corrupción también tiene lo que es una afectación negativa en la imagen del país, ¿no? Siento que igual ahuyenta las inversiones, que son las que generan, pues, la mayor fuerte de crecimiento a largo plazo, ¿no? Entonces, pues eso sería todo. Muchas gracias, Ricardo. Muchas gracias. Excelente. Varios puntos importantes, ¿no? Permítame. Ok, bien. Sigue aquí en la lista de entregados Eduardo López Covarrubias. A ver si puede comentarnos. Sí, aquí estoy, profe. Perfecto. Ahora sí está mejor tu internet. Bien. Sí. Cuéntanos, Ay, ya. ¿cómo relacionaste con la materia? ¿Qué puntos te llamaron la atención? Pues la verdad me llamó la atención desde el principio, cuando, bueno, cuando el señor, ay, discúlpeme, se me fue el nombre horrible de, de, del entrevistado. Me llamó mucho la atención cuando el señor Santiago Nieto realmente enfatizó que su departamento antes se ocupaba más para extorsionar y que digamos, en este toma de poder de AMLO, se ha estado dedicando a generar ahora sí que muchas detenciones, o sea, ha estado más activo que nunca, ahora sí que en toda su existencia. Lo que me llamó la atención es que hacia dónde está enfocado este organismo y siento yo que está enfocado 100% a la corrupción, o sea, no, más que proteger a la economía mexicana que está muy agarrada con los ciudadanos mexicanos, siento que está enfocado a proteger realmente a los corruptos. Y esto se me hace un parteaguas en la historia mexicana, o sea, digo, creo que estamos tocando fondo en algún punto y en algún punto siento yo que vamos a ir para arriba. Realmente esto se me hace un punto histórico muy fuerte y muy relevante para nosotros como mexicanos. Pero realmente siento que es mucha información, o sea, la verdad me quedé en shock, o sea, con el video, profe. Ok, ¿y cómo lo viste? ¿Tiene relación con la materia? No, por supuesto que sí, porque está analizando directamente todos los fenómenos macroeconómicos que están pasando y cómo es que los movimientos de intereses en cuestión macro se están acomodando hacia ciertos intereses, lo cual pienso yo que pues influye de forma indirecta y muchas veces directa a nosotros como mexicanos, a toda la población mexicana. Ok, perfecto. Muchas gracias, Eduardo. Ok, Ok, profesor. vamos a continuar. Está Francisco Eduardo López. Está Francisco Eduardo López. Sí, profe. Coméntanos, estimado Eduardo, ¿cómo viste? ¿Cuál fue tu conclusión? Pues, bueno, la conclusión sería, este, que pues sí, la corrupción ha afectado fuertemente a la economía de México, porque pues, como se mencionaba ahí en la entrevista, se han, desviado, millones de pesos, por parte de los mismos presidentes. Y las acciones que ahorita está implementando este gobierno son de que los recursos
lleguen de forma directa los, los apoyos sociales, algo así. Y entonces, antes era por medio de, ¿cómo, cómo los llamaban? Organizaciones que, digamos, primero llegan desde arriba y van llegando para el pueblo, para el ciudadano. Entonces, ahí se podría perder todo ese dinero. Entonces, podría afectarnos de esa forma. Y también, bueno, lo que como yo lo relaciono con la materia, pues sería que a través de, bueno, cuando investigan ahí todas las cuentas, supongamos que son cuentas de una empresa, porque luego hacen lavado de dinero por medio de las empresas. Y entonces, cuando la macroeconomía mide la producción, o bueno, todo la producción total de una empresa. Entonces, yo lo relaciono que pues más o menos ahí podrían saber o sacar los datos de cuál es la producción real de la empresa, si ese dinero o bueno, que reporta o que tienen las cuentas son, digamos, si es de la producción, pues, o simplemente nada más ocupan la empresa como imagen para hacer el lavado de dinero. Pues sería todo, creo. Ok, gracias, Eduardo. Aquí a grosso modo, Eduardo está comentando lo que sí es muy importante. La cuestión de medir la parte del ingreso y del egreso del Estado se vuelve un tema bien interesante. ¿Quién está encargado de esa parte como, digo, agente fiscalizador, digamos, de alguna manera? Pues se supone que todo está fiscalizado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Y la unidad de inteligencia financiera es una dependencia anexa a la Secretaría de Hacienda que se dedica al estudio de las operaciones que pueden tener procedencia ilícita o que están relacionadas con el lavado de dinero. Entonces, por eso el tema de hoy en día de lavado de dinero y la extinción de dominio es un tema bien interesante, bien importante, tanto a nivel de investigación en temas de derecho, contabilidad, finanzas, como en particular, seguramente cada uno de ustedes se dieron cuenta que es de interés nacional, o sea, a todos nos interesa ver qué está pasando y es extremadamente eh, evidente que pues ahí está todo el flujo, como decían por ahí la compañera Mayrani, el flujo de dinero que se ha estado manejando para poder hacer actividades ilícitas. Y es increíble la cantidad de millones con las que hablan, ¿no? Las cantidades son muy fuertes. Entonces sí, ¿qué está pasando con todo ese dinero? Ok, vamos a ver, sí, aquí, no me acuerdo, sí, sí, Esmeralda Saraí. A ver, Esmeralda, cuéntanos. Sí, profe. Pues igual a mí se me hizo súper interesante, hasta se me quitó el sueño, creo. Eh, pues habla mucho, todo tiene que ver política y dinero, la economía de México, los golpes que le han dado a México tienen que ver con esto y pues el hecho de que ahorita no tengamos dinero en México o haya cuestión económica grave, pues igual yo lo relaciono con todos estos políticos que han robado. En cuestión de la clase, bueno, el señor Santiago Nieto mencionó muchos, más bien sacó a la luz a varios corruptos que como ya mencionaron mis compañeros, nosotros pues ya sabemos, o todos los mexicanos sabemos que robaron, pero pues igual nunca les hemos dado importancia como hasta ese momento que pues todo se está sacando a la luz. Eh, Se ve, o bueno, sorprende cómo disfrazan, como dice él, con esa, creo que era una dependencia o algo así entendí, en donde disfrazan todo que supuestamente ayudaba y realmente no, cuántas cuentas hackeaban, no hackeaban, pero utilizaban para robar y cosas así, o todos esos políticos, menciona uno que dice que pues quedó en bancarrota o que no tenía nada de dinero cuando en realidad nunca es así. También yo lo relaciono mucho con la clase, bueno, macroeconomía en general, pues tiene que ver todo eso porque hemos visto, tiene que ver tanto como política como
dinero, porque pues la política siempre está invertida en robos y cosas así, hacia México. Y lo relacioné con la contabilidad nacional, el tema en general que vimos, ya que pues ese tema tiene que ver con, o tiene el objetivo de la determinación del producto y del ingreso nacional, y se mencionó en general, ya que estos actos en general dañan toda la nación y afectan a toda la nación. Y también con el último tema que vimos, donde todos comentamos de las proyecciones del 2021 y los gastos que había en el 2020. Lo relaciono con ese tema también porque, pues como ya lo mencioné, gracias a todo lo que ha pasado años atrás y con los políticos atrás, pues no había dinero en el 2020 o el dinero suficiente para todo lo que pasó en esta pandemia y todo eso. Y pues del 2021 las proyecciones también tienen que ver porque pues todo el pasado también afecta. Y pues el pasado ha sido de robos y cosas así. Exacto. Muchas gracias, Esmeralda. Sí, el tema es específicamente relacionado con contabilidad nacional. Si recuerdan que habíamos visto ingresos y egresos del Estado, que se manejan igual que como se manejaría una contabilidad particular o privada. Así tenemos una contabilidad nacional o contabilidad del Estado. Y es bien interesante darnos cuenta de, pues, entonces, cómo llevan las cuentas. ¿Cómo? Es como si ustedes tuvieran una empresa ahorita familiar y designaran un director, un gerente, y ahorita salieran con este tipo de temas, les dijeran, pues, ¿sabes qué? Que pues se desvió dinero o alguien se hizo rico con tu empresa. Y es que es lo mismo, ¿eh? Porque nosotros somos dueños o somos mexicanos, deberíamos tener esa idea bien metida en nuestra cabeza de que ellos trabajan para nosotros, entonces nosotros deberíamos estar preguntando qué es lo que pasa, ¿no? ¿Por qué suceden las cosas como están sucediendo? Y ahorita nos damos cuenta de cómo se ha hecho el manejo de muchas cosas y yo no sé, ustedes si fueran dueños de una empresa y de repente el director, el gerente les dijera, pasó esto, así como pasó con los expresidentes, ¿qué medidas tomarían, no? Entonces, es muy interesante ver esa parte. Ok, gracias, Esmeralda. Muy bien, sí, relacionado con contabilidad nacional. Me sigue aquí, ya le pregunté a Mayrani, a Gilberto Molina Cruz. Hola, profe. Hola, ¿qué tal? Bueno, yo lo que, pues sí, la corrupción, afecta mucho, indiscutiblemente a nuestra economía nacional. Y pues yo en lo que observé que afecta más es a la inversión, ¿no? Porque, bueno, eso yo lo hice en mi conclusión, Ok. que al afectar a la inversión extranjera, pues las empresas no quieren estar en un país donde las leyes no garantizan seguridad. ¿Y cómo van a garantizar seguridad si el mismo poder judicial, o sea, los policías, los jueces, están bajo la delincuencia, ¿no? Entonces las empresas no se van a sentir seguras de operar en un país tan corrupto, porque México es muy corrupto, y entonces al no haber inversión, porque la inversión genera empleos, oportunidades. Entonces, si no hay esas oportunidades, no hay trabajos para las personas. Y esas personas, pues, con esos trabajos generan ingresos. Y esos ingresos, pues, los ocupan para sus gastos, ¿no? Que serían, consumir, pues, pagar sus impuestos. Y es lo que menciona o lo que mencionó en una de su clase, ¿no? Del flujo de ingresos, de dinero. Entonces, si una persona no puede tener dinero porque no hay trabajo, pues, la inversión extranjera al no haber inversión extranjera, pues nos maleficia, si se podría decir así, al país y pues quedamos en mal ante la comunidad internacional, ¿no? Yo creo que ahí vi como que una relación muy, muy grande entre la corrupción y la inversión. Perfecto, muy bien, Gilberto. Sí, hay una relación muy importante el tema de seguridad nacional con los temas de inversión porque no se nos quitan puntos para que seamos un lugar de interés de inversión. Excelente, muy bien. Gracias, Gilberto. Bien, sigue Jorge Muñoz. Estimado Jorge.
¿Qué tal, profe? Hola, ¿qué tal, Jorge? Cuéntanos. Además, ¿tú que te quedaste? Cuéntanos cómo te fue, cómo viste el tema. No, pues sí, a mí se me hace muy, 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 muy interesante. Pues en sí pues sí, uno dice se relaciona, pero cuando dice uno así, en verdad lo que menos tiene que ver la corrupción con la economía. No debe de haber ninguna como que unión, ¿no? Pues ya que la corrupción es uno de los elementos que más inhiben el desarrollo económico acá en México. La verdad, yo soy muy sincero y siempre hablo a los cuatro vientos. Yo primero cuando voté por Andrés Manuel López Obrador. Al paso del tiempo, pues fui como que dudando sobre eso. Decía yo, porque cada vez que habla, dice sobre la corrupción, sobre la corrupción. Ya llegó un momento en que dije, pues chango, es pura corrupción, le preguntas algo y pura corrupción, pura corrupción. Pero en este momento que usted nos ha pasado este video y que he empezado a indagar, pues sí, la corrupción tiene que ver mucho pues, en que estemos jodidos, la verdad, porque nos afecta mucho, ya que las personas que estuvieron en antiguos sexenios, pues prácticamente se comían todo el pastel y nada más nos dejaban una rebanada y con esa rebanada teníamos que solventar pues prácticamente al todo el país y era imposible. Entonces acá la economía también me llama mucho la atención de que pues la unidad financiera de inteligencia pues no sé si también estaba corroída en algunos otros sexenios, porque no es posible que como ellos que se dedican a estudiar todo eso no se daban cuenta cómo estaba el flujo del dinero en los cárteles. Entonces, o sea, ellos al momento que estudian eso, ellos deben echar números y todo eso, y era más que evidente que tenían que darse cuenta que no estaba bien eso. Por ejemplo, en las cuentas OXXO, todo lo que son los narcos y todo eso estaban empezando a utilizarlas. Y si la unidad financiera estaba a cargo de todo eso, pues me llama mucha atención cómo es que no se daba cuenta. También, pues sí, tiene que ver con el flujo. Entonces, también tenía una pregunta, profe. ¿La unidad de inteligencia cambia con cada sexenio o cómo es esa onda? Bueno, fue creada por el presidente Vicente Fox. Esta unidad de inteligencia financiera fue creada por él en el año 2004, me parece, si no estoy mal. Creo que sí, en el 2004 la creó él y designa a una persona que en ese entonces era la titular Concepción Patiño Sestafe. En el 2004 al 2006, de ahí empiezan a haber algunos cambios con algunas designaciones. Sí, el presidente propone, ¿no?, quién pudiera ser el titular de la dependencia. Y ha habido cambios, pero no solamente por sexenio, sino dentro del mismo sexenio, de repente, pues ha habido cambios dentro de un periodo presidencial. O sea, dicen, pues es que no está haciendo lo que debe hacer o alguna situación y lo van cambiando por diversas circunstancias. Inclusive, no sé si hubo alguna renuncia, no recuerdo bien si alguno de ellos renunció, ahorita sería cosa de investigarlo, pero ya pasaron al menos como unas 6 o 7 personas desde el año 2004 por esa unidad. Y lo menciona al principio Santiago Nieto, dice, ¿para qué servía antes? Pues servía para extorsionar, servía para investigar a los enemigos del grupo político que dirigía el país en ese entonces se dedicaba un poquito más a ese tema, ¿no? O sea, investigaban, pero investigaban otras cosas y en beneficio de el grupo político que estaba imperando en ese momento. Ok. Entonces, sí, es interesante porque si te das cuenta, al principio cuando hablan de un presidente que dice que no tiene ni para comer, está hablando precisamente de Vicente Fox. Sí, es cierto. Y también me llama mucho la atención de que cómo es la que las empresas, las grandes empresas deducían impuestos.
ya que, por ejemplo, como le estaba comentando ahí lo que le envié, que dice que, bueno, no dice, perdón, el Teletón, por ejemplo, ponía a cobrarte. Yo antes veía cuando iban los cajeros y todo eso, decían, pues, ¿quieres donar al Teletón? Y luego veía a los chavos ahí pidiendo en las escuelas y todo eso. Y pues cuando ahorita ya analizando, pues, o sea, sí estaba bien lo que en sí a lo que iba dirigido, pero lo que no está bien es de que ellos, pues prácticamente todas sus ganancias se las quitaban y básicamente el pueblo pagaba sus impuestos. Entonces, pues, ¿cómo es que ellos a veces hasta siento que en ese momento rebasaban la inteligencia de la unidad de inteligencia financiera? O no sé si se hacían de la vista gorda. Y pues eso es todo, profe. Gracias, Jorge. Muy bien, sí, son temas bien interesantes. Estoy acordando que en su momento sí fue muy discutida esta parte sobre el objetivo que tienen las colectas. Y bueno, el tema es que pues el objetivo es bueno, el tema es que el procedimiento es el que no está bien. Y pasó eso y pasó también con las universidades. Por ahí también lo menciona en la entrevista el señor Nieto, que también se vieron inmiscuidas en todo este tema de triangulación de recursos universidades, la UNAM, la de Guadalajara, muchas universidades se vieron ahí relacionadas, ¿no? Bueno, siguiente que tengo aquí en la lista que entregó es Kenia Fernanda. A ver, Kenia, cuéntanos. Pues yo creo que todo esto tiene muchísimo que ver con la feria y se me hicieron temas de mucha importancia. Y, o sea, yo creo que todo esto lo debería saber, ahora sí que toda la gente, ¿no? No ciertas personas. Porque yo creo que si todo esto lo saben así como de manera adecuada, igual y podríamos hacer algo, ahora sí que para que el país mejore. Porque pues al final de cuentas nosotros mismos somos los que elegimos a nuestros representantes y pues también de eso depende el cómo estamos ahora. Y pues yo lo relacioné más con los últimos temas que hemos visto, porque por ejemplo con lo de la política macroeconómica, de cómo el señor Sergio Nieto ahorita está investigando sobre cuáles eran las empresas que, o sea, nosotros las veíamos como comunes, ¿no? Que también generaban empleo y todo eso, pero que en realidad eran los centros de lavado de dinero. O sea, y nosotros ni en cuenta, ¿no? Y todo eso, pues, tiene gran impacto socioeconómico, porque todo ese dinero, aparte de que, pues, no pagaban los impuestos como debía ser, también hacen mención de que, por ejemplo, gran parte de ese dinero también se iba destinado a las familias de algunos funcionarios públicos y pues en gastos o así de los cárteles, ¿no? Y también que, o sea, yo digo que también está relacionado en cierto punto con el comercio internacional, por así decirlo, porque hace mención también de cómo el dinero que de México se iba a Panamá y cómo de Panamá se iba a Estados Unidos. Entonces es como es una cadenita, así de muchas tranzas que, que pues a veces sí están como muy claras, pero pues nos tapan ahora sí que las cosas con pues otras cosas más, entre comillas, eh, insignificantes, pero igual por nuestra misma ignorancia, yo creo, es que también nos hacemos de la vista gorda. Y Okay. pues yo creo que igual tiene mucho que ver con el último tema que vimos sobre el por qué pues México está como está y por qué no estaba como preparado económicamente para la pandemia y para muchas otras situaciones, pues debido a todo el mal funcionamiento de los sexenios anteriores, en especial del último que acaba de pasar. Ok. Muchas gracias, Kenia. Sí, miren, yo ahora sí que esta actividad la pongo sobre la mesa también para que ustedes pues tengan ¿qué será? Esta inclinación hacia investigar un poquito más
Hay temas que quedan ahí como los tocó y no profundizó mucho, con algunas cuestiones de operaciones importantes, por ejemplo, el Panama Papers. Habló también de temas de lo que pasó con Pemex, con Lozoya. Creo que no me acuerdo si tocó el tema también de esta cuestión de las petroleras de Brasil. Pero son temas muy interesantes que ojalá y les despierte a ustedes el interés por de repente revisar esas cosas para que podamos entender de repente un poquito más esa dinámica que hay en la economía, tanto nacional como internacional, porque ahí ya estamos hablando de temas que incluyen a varios países y que tienen que ver con la relevancia que tiene el tema de la fiscalización a nivel internacional. O sea, bien interesante. Pero bueno, muchas gracias ahí. Esos puntos son muy importantes. Después está Amalinali Quetzali. A ver, estimada Amalinali. ¿Nos quieres? Sí, buenos días, profe. Buenos días. Pues creo que ya han como que tocado casi todos los puntos ahorita mis compañeros, pero pues sí, como van diciendo, pues más que nada el video se basaba en lo que era pues la corrupción, el cómo extorsionaban, sobre bueno, también algo a mí que me quedó era sobre lo que decían la unidad de inteligencia financiera, que dicen que pues ahorita, ay, no recuerdo quién estaba diciendo, pero lo estaban diciendo al principio, que pues ahorita ya se conocía más o menos qué era o cómo funcionaba, pero que antes, o sea, que por eso era que extorsionaban a los que manejaban grandes sumas de dinero, como gasolineras, las centrales de abasto también decía, y que por los que manejaban las empresas, que en este caso pues eran los administradores, ¿verdad? Entonces, también yo lo enlacé, por así decirlo, con las clases o con lo que hemos visto, que pues está mal, ¿no? Que esto más que nada tenga que estar entrelazado con la corrupción, lo cual no debería de ser, pues porque ellos como que manejan el flujo de dinero, la entrada y salida de todos estos recursos. Y pues está mal, porque si no mal recuerdo también en el video decía que, o sea, que como que se escudaban o lo escondían, por así decirlo, diciéndole a la gente y todo, y que habría más, ¿cómo se llama? Más empleos. Uh-huh. Y también decían que, por ejemplo, tenían unos ingresos de hasta 54,000 millones de pesos anuales. Pero todo esto era con facturas o empresas falsas. Y entonces, pues yo también, dentro de mi conclusión, también como que pues me llegué a expandir un poquito, porque pues es una mala onda, ¿no? Que pues todos ellos que ya saben cómo se mueve o cómo se maneja, que pues en vez de ayudar estén perjudicando al propio país. Y ahorita, como decían mis compañeros, que era ya lo que necesitamos en esta pandemia, que igual nadie lo veía venir, pero pues igual no es la forma de escudarlo ni por el estilo. Entonces, sí, así más o menos. Ok, gracias, Amalinali. Sí, ahorita que estás hablando de eso, me hiciste recordar un poquito lo que está pasando hoy en día. Hoy en día se están fiscalizando los fideicomisos, que es otro tema bien interesante, saber cómo funcionaban los fideicomisos, ¿no? También me recordaste un poquito que ahorita hay una discusión muy interesante aquí en el estado de Oaxaca sobre cómo manejan los recursos, por ejemplo, la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca. Por ahí hay algunos señalamientos interesantes de cómo se está fiscalizando, porque salió a la luz temas de gastos, ¿no? De los directores de las facultades. Entonces se está viendo ahí un tema interesante también
no sabemos en qué va a terminar. Entonces sí, híjole, quedan tantos temas sobre la mesa, ¿no? Que bueno, después los iremos, si primeramente Dios estamos bien todos y siguen las clases de macroeconomía, voy a tratar de hacer algunas cosas ahí de repente para que las vayamos viendo. Siguiente tengo a Lilia Guadalupe Torres. A ver, Lilia, si nos quieres comentar algo. Esta vez sí, profe, porque esta vez no se le pasó mi nombre. Es un tema que real sí trae muchas cosas que ver, pero a la primera no le entendí mucho porque sí quedé confusa, entonces continué viéndolo de nuevo y creo que real los temas que más se enfoca es el consumo y la inversión, porque como bien explica, en los sexenios que han pasado, pues sabemos cuánta corrupción han tenido, ¿no? Por eso mismo es que se toca porque, bueno, nosotros bien como mexicanos sabemos cómo son, ¿no? Pero, pues sí, o sea, nunca rinden cuentas de todo lo que gastan o cuando les conviene solamente, ¿no? Porque, pues, al final, pues, igual es robo. Am, Ok, eso fue todo, Lidia. Ok, sí, creo que sí, porque me volví a confundir. no te preocupes. Ok, gracias, Lilia. Creo que me falta Daniela Estefanía. No recuerdo si era el nombre, pero si no, adelante. Si nos quieres comentar algo, Daniela. Sí, profe. ¿Sí me escucha? Sí, sí te escucho. Ah, bueno. Pues creo que fue interesante escuchar esta conversación porque es de gran relevancia todos los temas que tocan, ¿no? Y más dar a conocer datos o cierta información que antes no se conocía, como mencionan que la unidad de inteligencia financiera antes era para extorsionar a la gente, que utilizaban su información para levantar personas y sacar dinero. Al igual que hablan pues de los gobiernos, ¿no? Que fueron más corruptos de cierta forma. Y con la clase pues tiene que ver mucho, en general pues todo porque pues es la macroeconomía, pero creo que tiene que ver más con la inversión y con la contabilidad nacional. Se habla de la pues tanta corrupción que ha existido durante estos años y existe aún, el cómo las autoridades hacen ciertos actos para su beneficio, como mencionan ahí que no pagan impuestos y no le toman la importancia necesaria al país, por lo que pues sale perjudicado económicamente. Y como usted dijo, pues se restan puntos, ¿no? Hacia la imagen del país. Muy bien, Daniela. Muchas gracias. No sé si me faltó alguien, según yo, ya están todos menos Edward, porque Edward me dijo que tenía detalles ahí, problemas con su internet, me parece, o algo así. Por eso él quedó pendiente y también quedó pendiente el señor Sol, que se conectó bastante tardecillo y entonces no sé si le dio tiempo ver el video, o hacer una conclusión, porque tampoco la ha mandado, entonces, pues ellos quedaron pendientes, pero de ahí en fuera, alguien más, porque luego así me pasa, ¿verdad, Lilia? Que luego se me pasan nombrar a todos, pero a ver ahorita si alguien quedó pendiente, ¿no? No, ¿verdad? Creo que sí pasaron todos. Ok, bien, si no, entonces vamos a continuar. Entonces, esta sesión, estoy retomando esta parte porque además creo que necesitamos acercar este conocimiento hacia lo que está sucediendo a nuestro alrededor. Yo creo que las materias que cursemos en nuestra formación académica siempre hay que tratar de relacionarlas lo mejor posible con lo que pasa a nuestro alrededor. Entonces, sí, bueno, me puedes entregar tu trabajo después, nada más que sea durante el día, por favor. Y sí, Lilia también, real, jaja. Sí, entonces creo que necesitamos acercar
esto que estamos viendo pues a nuestro entorno. Necesitamos ver cómo se relaciona, que las materias tienen aplicación pues en lo que está sucediendo hoy en día en el país. Y creo que cada uno de ustedes debe ser muy crítico y la escuela debe dar esa oportunidad para que ustedes se expresen basados en conocimiento y argumenten de manera correcta una crítica, una observación, una opinión, y deben ustedes tener esa facilidad para hacerlo, ¿no? Pero también hacerlo de una manera correcta, con argumentos, con información que puedan ustedes observar. Y me parece a mí que a veces les cuesta mucho trabajo en su formación a la mayoría de estudiantes, pues ponerlos a leer un libro. Y creo que ahorita pues la parte de ver una entrevista, de ver un video, de relacionarlo de esta manera, pues igual y nos llama un poquito más la atención. Pero sí, queda ahí pendiente mucho que ustedes se interesen por investigar, por buscar los temas que quedaron ahí como pendientes con lo que estaba comentando ahí el titular de la dependencia, porque sí, en realidad hay muchísimo que platicar. Yo creo que aquí podríamos estar muchísimo tiempo conectados y viendo todos estos detalles, pero pues no es el caso. También necesitamos avanzar con la parte del conocimiento como tal, de la exposición teórica, porque bien importante, si ustedes no conocen los conceptos, va a ser muy difícil que los puedan identificar, y entonces de repente la plática puede volverse más política que de construcción o desarrollo académico. Entonces necesitan ustedes conocer los conceptos para poder ver primero eso, y luego segundo, ver cómo se aplica en la realidad. Entonces de repente eso de las materias que son teóricas pueden ser un poco pesadas, pero si empezamos a hacer este ejercicio, se puede ver un poquito menos pesado y nos vamos dando cuenta por qué suceden las cosas como suceden. Bien, yo sigo ahorita grabando la sesión, entonces voy a continuar. La parte de consumo, como ustedes ya bien mencionan, es la suma total de bienes y servicios que demandan las familias para satisfacer sus necesidades. Por ahí con temas importantes, pues los bienes y servicios que se producen para satisfacer las necesidades, ¿quién los produce? Pues los producen las empresas, los productores, que emplean en ello los factores productivos, ¿no? Y esta cuestión de la dinámica que tiene un país para producir lo que consume es muy importante, porque le da de cierta manera una independencia el que pueda producir lo que el país consume, pero no todos los países tienen esa capacidad de producir lo que se consume ahí mismo. Muchos países importan gran cantidad de la producción que hay en consumo, pues. Entonces, es muy importante esta relación, porque nos va a dar pie a estudiar un poquito si nosotros somos independientes en esa cuestión de consumo. Además, una cuestión o planteamiento que hace la teoría de consumo es que los individuos con más alto ingreso tienden a ahorrar más que las personas que tienen menos ingreso, ¿no? Porque ellos ocupan más su ingreso en gastos. Entonces, existe un punto de nivelación cuando las familias gastan exactamente todo su ingreso. O sea, hay, digamos, 3 escenarios de consumo. Cuando tu ingreso lo puedes dividir entre consumo y ahorro, otro entre más consumo o totalmente consumo, ¿no? Cuando, por ejemplo, tú consumes más de lo que te ingresa, pues tienes que solicitar un préstamo, por ejemplo. Entonces, ese es otro escenario. Y el otro escenario es cuando se equilibra, el ingreso es totalmente utilizado para el gasto. Entonces, esto es muy importante porque ¿cómo afecta a nivel nacional? Primero, cuando se consume, el nivel de consumo genera empleo, porque hacemos que las empresas continúen con ese objetivo de producir para satisfacer necesidades. Entonces, entre más consumo hay, más empleo hay también. Y también en un sentido muy especial, la parte del ahorro aquí viene a relucir porque cuando nosotros tenemos esa diferencia entre ingreso y consumo y hay una parte que se va al ahorro, ese ahorro va a generar después
una expectativa diferente respecto a cómo se maneja el recurso en un país. Vamos a ver un poquito cómo funciona esa parte. Es la función de consumo. Aquí la función de consumo, voy a sacar la parte de mi apuntador, aquí está. Entonces, aquí es donde les decía yo, donde el consumo y el ingreso, que es la renta, se intersectan. Entonces, aquí tenemos consumo igual al ingreso, ¿no? Cuando tenemos que el consumo es mayor que la renta, ¿no? Entonces tenemos algo que se llama desahorro, ¿no? O sea que aquí vamos a hablar de números rojos, ¿sale? Esta parte es el consumo. Aquí, a partir de este momento, empieza algo que es que la renta es más grande que el consumo y entonces tenemos oportunidad de ahorro, ¿sale? Entonces, aunque el consumo crece, tenemos un margen o una propensión al ahorro. Y este ahorro es muy importante en términos generales para saber, además, qué es excedente, en qué se puede utilizar, ¿sale? ¿Para qué utilizamos nosotros los ahorros? ¿No? Esa es una pregunta muy importante en la macroeconomía. Entonces, la función de ahorro relaciona el nivel de ahorro con el nivel de ingreso personal disponible. La curva de ahorro se obtiene restando el consumo al ingreso, es lo que acabamos de ver en la gráfica. Ahora, la propensión marginal a ahorrar es el porcentaje de incremento en el ahorro por cada peso más en el ingreso. Cuando ustedes, no sé si la mayoría trabaje o no trabaje, pero cuando percibimos nuestro salario, destinamos por lo regular una gran parte de nuestro salario al consumo. Cuando ustedes van ganando más, es algo normal que empiecen a consumir más de ciertos bienes y servicios, pero se va manifestando algo que se llama la propensión marginal a ahorrar, porque empiezas a ver un excedente importante en el cual dices, bueno, ¿qué voy a hacer con este dinero? Se espera, ¿no?, que razonablemente el usuario, cada vez que gane más, tenga un poquito más de propensión marginal al ahorro, ¿no? Depende mucho de la elasticidad, digámoslo así, que es como un poquito ¿qué les diré? Es como el nivel en que le puede afectar a esta propensión marginal a ahorrar el que tú ganes más, ¿no? O sea, cada vez que ganas más, tú tienes o debes tener un tipo de impulso hacia ahorrar un poco de dinero. No siempre es así en todos, ¿no? Pero sí es importante distinguirlo, que de manera macroeconómica este es un elemento que nos va a impactar. Ahora, ¿cómo? El consumo forma parte del gasto agregado y si varía puede afectar a la producción y al empleo a través de su impacto en la demanda agregada. Quiere decir que si dejamos de consumir, acuérdense que por el modelo de flujo circular de la economía, siempre hemos pensado que el ingreso es igual al gasto. La conducta de los individuos que adoptan el consumo afecta a la inversión. ¿Por qué? Porque si el país dispone de lo que no se consume, o sea, del ahorro, para invertir en nuevos bienes de capital, y esta es la fuerza motriz del crecimiento económico a largo plazo. Cuando hablamos del corto plazo es muy sencillo porque decimos, bueno, ok, todo lo que gano se va al consumo. Pero cuando hablamos del largo plazo, retoma importancia el concepto de ahorro porque este sirve para invertir en bienes de capital. O sea, el ahorro va a estar directamente relacionado con la inversión. Y hace rato ustedes tocaron mucho el tema de la inversión. ¿Por qué? Porque realmente es una cuestión muy importante. Si a largo plazo nosotros decidimos que ese ahorro se va a ir a bienes de capital, quiere decir que vamos a aumentar la infraestructura o la capacidad de producción. Por lo tanto, esa inversión va a ejercer una presión para elevar el empleo, ¿sale? Y en su momento inclusive el consumo. Entonces, importante, vamos a ver qué determinantes tiene el consumo. El nivel de ingreso disponible es el factor más importante, desde luego. El ingreso permanente también determina que los consumidores no responden de la misma forma a las variaciones de ingreso, si estas no refieren que serán permanentes. O sea, si yo empiezo a recibir aumento de ingreso, pero sé que no es permanente, regularmente, pues no ahorro o no tengo el mismo comportamiento a que se supiera que es permanente. Aquí viene el ejemplo. Dice, si existe un ascenso laboral,
que representa un ingreso seguro y permanente, el consumidor tenderá a gastar la mayor parte, pero si se trata de un pago extraordinario y por única vez, tenderá a ahorrar una mayor cantidad, porque sabe que no va a ser algo constante. ¿Sale? También tiene que ver el ciclo vital de las familias, porque tienden a ahorrar para que en su jubilación puedan mantener el ritmo de consumo, su consumo permanente constante a lo largo de toda su vida. Bien interesante, miren, aquí yo les aconsejaría que investigaran qué van a hacer ustedes cuando ya no estén en edad productiva. Cuando ustedes ya no puedan trabajar, ¿cómo se van a mantener? ¿Sale? Eso es bien interesante, ver la parte de su mantenimiento económico en la vejez. Entonces, ahorita sería una pregunta muy interesante porque ustedes estarían pensando en, ahorita regularmente uno no piensa, ¿no? Cuando uno está joven dice, pues no pasa nada. Pero, ¿qué va a pasar cuando ya no puedan trabajar? ¿Quién los va a mantener o cómo se van a mantener? ¿Qué estilo de vida van a tener ustedes? Y ahí es cuando empezamos a ver el tema del ahorro, ¿no? Algunos nos interesamos por la parte de los seguros, las pensiones y todo eso, pero habría que investigar, ¿una pensión te puede asegurar un buen futuro o no? ¿O qué tendrías que hacer para generar un buen futuro? Y aquí el tema es el ahorro. La riqueza permite disponer de más dinero para el consumo, sin embargo, la riqueza no varía rápidamente de un año a otro, por lo que el efecto riqueza rara vez provoca grandes variaciones en el consumo, ¿no? Tenemos como un consumo estándar, ¿no? Todas las familias. Nivel general de precios que deterioran el poder adquisitivo de los consumidores, pues a mayor inflación, menor capacidad de compra. Entonces, vigilar la tasa de inflación anual nos sirve también para ver qué tanto puede afectar el consumo. Y viene la parte de la inversión. La inversión, entonces, que damos es la parte del gasto que se destina a la adquisición de activos productivos como bienes de capital, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? Pues cuando compramos para producir. O sea, la inversión tiene que ver con bienes de capital, eso quiere decir con bienes que me van a ayudar a producir más bienes y servicios. La inversión agregada es la suma de todas las inversiones de todas las que se hacen en un país, ¿sale? Esta influye en la demanda agregada de manera directa, asimismo en la producción y el empleo a corto plazo. Por otra parte, afecta la formación de capital debido a su influencia en el crecimiento de la producción a largo plazo a través de la acumulación de capital en la potencialización de la producción y la oferta agregada. Ok, se oye muy enredado, pero básicamente la inversión impulsa el crecimiento del país, como hace rato lo mencionaban cada uno de ustedes. Si no hay inversión, no va a haber desarrollo económico. Si no hay desarrollo económico, tanto a corto como a largo plazo, vamos a ver que disminuye el consumo y aumenta el desempleo. Determinantes de la inversión: de los ingresos esperados. Si los empresarios desean aumentar sus beneficios, se verán inclinados a tener una mayor inversión, de lo contrario, no invierten, ¿no? Entonces, hay una cuestión de expectativas sobre los ingresos. Entonces, se puede concluir que el nivel global de producción y con ello la demanda efectiva determina la decisión de inversión, ¿no? De repente hay una tendencia a querer invertir más porque estamos esperando mayores ingresos. Los costos se refieren específicamente a la tasa de interés que se paga de los fondos prestados para financiar el capital. La tasa de interés es algo muy importante para la inversión porque, digamos que ustedes tienen dinero en el banco. Si en el banco le dan una tasa de interés alta, o sea, le dan buenos beneficios, ustedes van a tender a ahorrar más. En cambio, si la tasa de interés baja, pues no van a ganar mucho dinero en el banco y van a preferir tal vez invertirlo en bienes de capital. Entonces, también sería interesante que ustedes investigaran cómo están las tasas de interés en los bancos. Si ustedes ahorran, ¿cuánto les da el banco en determinado tiempo? Ahorita está bien interesante. Los impuestos que las empresas pagan por su ingreso también es una cuestión importante que es parte de la política fiscal. Entre más impuestos hay, ¿no? De repente, pues le llega a afectar mucho al tema de la inversión. Pero también hay esquemas interesantes en la parte fiscal donde se benefician a los emprendedores, ¿no? Se les cobra menos impuestos o hay algunos programas en los cuales te van cobrando, los impuestos de manera escalonada. Esto quiere decir que, por ejemplo, el primer año no pagas, el segundo pagas el 20%, el tercero el 40% de los impuestos y así, ¿no? Ahorita hay un régimen que se llama el régimen de incorporación fiscal, que es el RIF,
y ese te está beneficiando mucho en ese tema. La parte C, las expectativas respecto a lo que se espera sucederá en el futuro en el ámbito económico, político, social, también va a afectar mucho la inversión, y ese es el tema que ahorita trata mucho Santiago Nieto, que es el tema de el ámbito económico, político, social, porque el tema de corrupción toca estos tres elementos importantes. Entonces, la demanda agregada, que ustedes ya saben que es la cantidad total de bienes y servicios producidos en un país, ¿no? Es el gasto que realizan todos los sectores de la sociedad, y en este caso, bien interesante, aquí está cómo se grafica la demanda agregada. Fíjense, esta es la demanda agregada. Algo bien interesante aquí es que el nivel de precios, esta parte es, o este eje determina el nivel de precios, y esta, que se llama Q, determina la cantidad de producción. Entonces, esta curva, ¿no? Entre más disminuya la cantidad producida, va a aumentar el nivel de precios. Y entre más se produzca, disminuye el nivel de precios. Fíjense, eso es una relación muy importante de la demanda agregada. Entonces, aquí hablamos de la demanda como el consumo de las familias, las empresas, el Estado y el resto del mundo. O sea, cuando nos piden a nosotros producir y venderles al resto del mundo. Entonces, aquí podemos ver una relación muy estrecha entre el nivel de producción, o sea, de la cantidad, y los precios, ¿sale? Esta es la demanda agregada. Muy interesante porque después vamos a ver que la oferta agregada, ¿no? Es el valor de todos los bienes y servicios que estarán dispuestos a producir las empresas a los diferentes niveles de precios en un momento determinado, y expresa la conducta de las empresas en su conjunto. ¿Qué quiere decir esto? Que aquí hablamos de una curva muy distinta que se llama oferta agregada, donde aquí tenemos la cantidad producida, otra vez el nivel de precios, y aquí, fíjense, pasa lo contrario. Entre más producimos, más se eleva el nivel de precios, y entre menos producimos, disminuye el nivel de precios. O sea, es básicamente lo contrario a la demanda agregada. ¿Sale? ¿Por qué vemos aquí este comportamiento? Porque nosotros regularmente entendemos más la demanda agregada porque pensamos como consumidores, ¿no? Entre más cantidad hay, entre más productos hay en el mercado, pues baja el precio, ¿no? Pues a nosotros se nos hace como muy lógico, entre más hay, pues más precios accesibles tenemos. O sea, entre más compañías nos ofertan, por ejemplo, el servicio de telefonía, más va a ir bajando. Entre más oferta de diferentes marcas de zapatos, pues el precio va disminuyendo, y así. En el caso de la oferta, es el comportamiento desde el punto de vista del vendedor. Aquí, si el nivel de precios es más alto, yo obtengo más beneficios. Por lo tanto, entre sube mi cantidad, yo espero que el nivel de precios aumente también. El vendedor, así que su comportamiento se determina porque si sube el nivel de precios, yo obtengo más ganancias, entonces yo quiero producir más para ganar más. Y entre más baje el precio, yo quiero producir menos porque le gano menos. Esa es la conducta de la empresa o de la parte del vendedor, a diferencia de la demanda agregada. Eso es bien interesante que lo entiendan, ¿eh? Ya me van diciendo si tienen duda por ahí. Después, se da un equilibrio entre estas dos curvas. Las combinas y el punto donde se intersecta la demanda y la oferta agregada se le llama punto de equilibrio, y es donde se ponen de acuerdo tanto las empresas como los consumidores para un precio de equilibrio o un precio de intercambio entre lo que esperan las empresas ganar y entre lo que los demandantes esperan de lo que van a comprar. Entonces, refleja algo que es muy interesante, que es el acuerdo de los mercados, y en este caso muestran el mercado de bienes, dineros y factores se encuentra en equilibrio, y las empresas también están produciendo a un nivel de precios acorde, ¿sale? A lo que los demandantes están pues pidiendo. Entonces, en este caso, espérame tantito, aquí estoy moviendo aquí, pero aquí está el nivel de precios otra vez, aquí está la cantidad de servicios, bienes y servicios, y se cruzan las dos curvas. Acuérdense que esta es la de la demanda y esta es la de la oferta. Y aquí donde se intersectan es el punto de equilibrio, ¿sale?
Aquí, interesante, a nivel macroeconómico, después lo van a ver cuando vean economía de la empresa a nivel microeconómico, pero a nivel macroeconómico, fíjense, el nivel de empleo que equilibra el mercado de trabajo es igual a lo que desean comprar los demandantes, dadas las rentas y los tipos de interés que se establecen en el mercado de dinero. O sea, todos estamos de acuerdo. Y se da aquí, naturalmente, entonces, en el punto de equilibrio, el intercambio. O sea, ahí los países compran, los países venden, hay un acuerdo de precio y entonces se consume, ¿no? Y se produce y hay este intercambio en el mercado. ¿Sí me expliqué? ¿Tienen alguna duda al respecto? Para ir cerrando ya esta sesión. Chicos, ¿alguna pregunta, alguna consulta, algún comentario? ¿Cómo vamos? A ver, coméntenme. ¿Cómo van? De todos modos, acuérdense que voy a subir el video y ya lo van a poder revisar, pero quiero saber si se van dando cuenta de esta parte del equilibrio, si lo entendieron, si no para reforzarlo ahorita de una vez. A ver, voy a preguntar particularmente, si no, no vamos a salir de aquí. A ver, estimado Jorge, ¿cómo vamos? ¿Sí lo estás entendiendo? Pues más o menos, profe, la verdad, más o menos. Más o menos, ok. Bien. A ver, Eduardo López. Eduardo López, sí, ¿cómo ves? ¿Tienes alguna duda? Realmente no, profe. Ok, perfecto, muchas gracias. Gracias a usted, profe. Okay. Me contestó Eduardo Covarrubias, ¿verdad? Eduardo López, ¿tienes alguna duda, algún comentario? Creo que no, profe. ¿No? Ok, bien. Entonces, importante de este tema de demanda y oferta agregada, ahorro, es que el acuerdo, el equilibrio es el tema fundamental en el que la macroeconomía llega a un punto en el que estamos pues relacionándonos en un mercado, ¿no? El mercado se compone siempre por demanda, oferta y precio, ¿no? Entonces, el equilibrio va a llegar en tanto que nos ponemos de acuerdo con ello. Ahora, en términos macroeconómicos, cuando se da este equilibrio, como les decía, tenemos pues lo suficiente o el clima económico necesario para que se den, en este caso, cuestiones como el empleo, para que se fomente el consumo y a largo plazo la inversión. Así es como funciona, digamos, este es el mecanismo básico de cómo funciona un mercado a nivel macroeconómico. Bueno, aquí sí llegaran a tener duda con mucho gusto y después de ver el video, si aún no queda claro, durante la siguiente sesión, la siguiente de la siguiente, ya con mucho gusto lo podemos revisar más con detenimiento. Ahora, un punto muy importante, aquí voy a terminar ya esta sesión de grabación.